¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo o escuchando en esta nueva plática de nuestra serie Aviva tu obra. Vamos a continuar con el tema número 3 y muchas gracias a todos por estar compartiendo también lo que estamos poniendo, transmitiendo a través de este canal de YouTube. Esperamos que sea de bendición esto, hermanos, y que pueda traer también este tiempo de despertar para la iglesia, ¿verdad? Estamos queriendo animar a todos a que se unan y que sean parte también de lo que Dios está haciendo en medio de esta generación, en medio de este tiempo. Así es que para todos es la invitación: sigamos trabajando juntos para el Señor, sigamos escuchando todo lo que Dios está haciendo en diferentes lugares. Nosotros estamos preparando muchos materiales para que la iglesia pueda ser bendecida: música, historias para niños, materiales para adultos, para ministerios de la iglesia, en fin. Esperamos que sea de bendición y muchas gracias a todos los que se han sumado para apoyar esta plataforma digital. Así es que vamos a orar, hermanos, y continuamos con nuestro tema: Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ese grito del profeta Habacuc, ¿verdad? Para que el Señor trajera ese mover de su Espíritu Santo a toda la tierra. Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por este día, Señor, que nos permites abrir tu palabra, Señor, para considerar estos elementos, estos fundamentos tan importantes, Señor, para que la iglesia pueda seguir trabajando, para que la iglesia pueda seguir siendo el propósito por el cual tú, Señor, veniste a esa cruz a morir por nosotros, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito único de la iglesia. No nos podemos apartar de ahí. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes a lograr ese propósito. Gracias por este tiempo. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Es el versículo que hemos estado leyendo a lo largo de esta serie, ¿verdad? Y dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Qué combinación de expresiones y qué combinación de ideas muestra el profeta Habacuc en este pequeño verso, hermanos. Tener temor, reverencia, sentir esa responsabilidad, ese peso de responsabilidad por la palabra de Dios que ha sido entregada a nosotros. Pedirle al Señor que nos use para que su obra se avive, para que su palabra sea predicada, para que el evangelio corra por todos lados. Y en medio de estos tiempos difíciles, iguales que los que vivía el profeta Habacuc y los que vivieron muchos profetas y la iglesia del primer siglo, son tiempos difíciles. Y han sido tiempos difíciles y seguirán siendo tiempos difíciles hasta que Cristo venga a instaurar su reino de justicia y de perfección. Mientras tanto, son tiempos difíciles. Y el llamado del profeta Habacuc es el mismo para nosotros. En medio de estos tiempos difíciles, Señor, de incertidumbre, de temor, de dudas, en medio de estos tiempos, haz conocer tu palabra. En la ira, en medio del furor del Padre, ¿verdad? Acuérdate de la misericordia. El Señor es misericordioso para todos aquellos los que le buscan. Hermanos, cuando el peso del pecado y de las circunstancias espirituales que afectan a una comunidad o a un país rebasan ya la comodidad de la iglesia, y la vida de los creyentes empieza a ser incómoda dentro de sus cuatro paredes, y cada vez más gente se siente comprometida a difundir el evangelio salvador y restaurador de Jesucristo, es cuando se empiezan a dar las condiciones necesarias para que Dios envíe un gran avivamiento a ese lugar, que puede impactar a mucha gente y puede durar por muchos años. Hablamos en el tema anterior acerca de los grandes avivamientos que se registran en la Biblia, en el periodo principalmente de la historia del Antiguo Testamento.
En cada uno de esos avivamientos vimos una serie de características que les dieron un sello distintivo. Escucharon la palabra de Dios, hubo arrepentimiento, se restableció la correcta adoración a Dios, el sacerdocio, se reconstruía la casa de Dios, había dependencia total de Dios, se erradicaba la idolatría, había sanidad, se volvía a diezmar, a ofrendar, había prosperidad en el pueblo y Dios enviaba paz y seguridad a la nación. Eso sucedía cada vez que había un avivamiento. A partir del Nuevo Testamento vemos que inicia un gran avivamiento que conocemos como la venida del Espíritu Santo. A partir de ahí se establece la iglesia de la cual nosotros somos parte. A pesar de que ya pasaron 2000 años, seguimos siendo parte de ese gran avivamiento de Hechos capítulo 2. Somos parte de eso. Continuamos entonces con la historia para poder entender lo que Dios puede hacer entre nosotros aún en estos días, en medio de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios no se ha cansado de bendecir a la iglesia, hermanos. Dios no se ha cansado de salvar pecadores. Dios no se ha cansado de romper las cadenas que tienen prisioneras a tantas personas. Dios no se ha cansado de liberar cautivos de la maldad. Dios no se ha cansado de anunciar el año agradable del Señor. Y lo quiere hacer entre nosotros, ahí donde tú estás, en tu ciudad, en tu comunidad, en tu iglesia local, donde tú estás, el Señor lo quiere seguir haciendo. Por eso estamos aquí. La iglesia no es un lugar, hermanos, para socializar. No es un club para ser amigos. La iglesia es un lugar para liberar cautivos, para vendar a los quebrantados de corazón, para anunciarle al mundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero para lograrlo, mis amados hermanos, se necesita tener un verdadero compromiso con esa verdad que nos ha hecho libres primeramente a nosotros. Qué egoístas seríamos si después de haber sido salvados por Dios, nos quedáramos callados ante los que necesitan saber y conocer también esta verdad y experimentar esta libertad en Cristo. La iglesia del libro de los Hechos entendió esta verdad, entendieron este principio espiritual y cumplieron su labor. En medio de persecuciones, de torturas, de martirios, por casi 400 años el evangelio se conoció en prácticamente todo el mundo conocido. Costó mucha sangre, costó mucho dinero, muchas ofrendas de los santos, costó mucho cansancio, pero el reino de Dios no es para débiles, ni para cobardes, ni para perezosos. El reino de los cielos, dijo el Señor Jesús, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Después de esos 400 años, hermanos, el Imperio Romano se cansó de perseguir a la iglesia y de destruir a sus mejores ciudadanos, que eran los cristianos. Y entonces se institucionalizó la iglesia. Ojo, dejó de ser un cuerpo espiritual y se convirtió en un instrumento de control político y social. Así es que por los siguientes 1000 años, la palabra de Dios prácticamente desapareció de la vida de la llamada iglesia. Los templos de adoración paganos se le dieron a la nueva iglesia y la voz libertadora del evangelio enmudeció. Solo unos cuantos podían leer la Biblia para acomodarla para sus fines y tener control sobre la gente, amenazándola de irse al infierno si no servían a sus intereses políticos, económicos y de sus conquistas y expansión de imperios. Vamos a hablar hoy, hermanos, acerca de 3 avivamientos muy importantes en la historia de la iglesia contemporánea, después de la historia de Hechos del primer siglo, y de sus similitudes con los avivamientos que vimos también la semana pasada con la nación de Israel. El primero de ellos es el avivamiento que conocemos nosotros como la Reforma Protestante. El avivamiento de la Reforma Protestante. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
1000 años de oscurantismo. Imaginen esto, hermanos, 1000 años en los que la palabra de Dios estaba prácticamente velada, prohibida. La gente no tenía acceso a escuchar la palabra de Dios. 1000 años de ignorancia de la palabra de Dios. En el año 1517, entonces viene este gran avivamiento, porque la palabra de Dios no puede estar escondida ni puede estar recluida, hermanos, por nadie. Nadie tiene el poder de detener la palabra de Dios. Jesús lo estableció. El cielo y la tierra pasarán, y los imperios van a caer, y las naciones van a crecer y se van a caer, pero mi palabra no pasará. Así es que en medio de ese oscurantismo, hermanos, en ese año 1517, viene este gran avivamiento. El mundo se estaba convulsionando en ese momento. El imperio español estaba en toda su expansión. La conquista de América estaba en todo su apogeo. Las guerras allá en Europa, en Asia, estaban muy fuertes, y de pronto en medio de esos tiempos, recuerden y no perdamos de vista la expresión de Habacuc, en medio de los tiempos, en medio de esos tiempos tan difíciles, tan conflictivos que el mundo estaba viviendo, un hombre de la orden de los frailes agustinos, llamado Martín Lutero, se encuentra una Biblia. Y se da cuenta que hay un evangelio que habla de libertad, de perdón, de fe, de justicia por medio de Jesucristo. Que no es verdad todo lo que la iglesia ha estado predicando y manipulando. Y entonces empieza a predicar este evangelio que dice que el justo por la fe vivirá. Y gran parte de Europa empieza poco a poco a reencontrar el camino de la salvación, el camino del perdón, de la confrontación del pecado y de la libertad en Cristo. ¿Cuál fue el resultado? Lo que llamamos ahora países de primer mundo. Alemania, Suiza, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Escocia y mucho tiempo después también el propio Estados Unidos, que fue fundado por inmigrantes de esas naciones. Pero fueron países que fueron influenciados, hermanos, por el poder transformador de la palabra de Dios. Ahora algunos de esos países están en decadencia porque le volvieron a dar la vuelta y la espalda a la palabra de Dios. Pero el evangelio les dio un gran impulso desde sus inicios. Las características de este avivamiento fueron muy parecidas a lo que pasó en la nación de Israel, solamente que ahora bajo la gracia. Déjame decirte tres rápido. En el Antiguo Testamento vemos que encontraron la ley. En el tiempo de la iglesia volvieron a encontrar el evangelio. En aquel tiempo fue Josías, fue los que encontraron nuevamente la ley y volvieron, Esdras, todos ellos. Ahora fue Martín Lutero, Juan Calvino, los Wesley y un montón de hombres y mujeres, por supuesto, que encontraron nuevamente el camino del evangelio. Al igual que en el Antiguo Testamento hubo arrepentimiento y se volvieron a Dios. Al igual que en el Antiguo Testamento, que trajo prosperidad y libertad, la iglesia trajo estabilidad y trajo fundamentos y trajo una mejor manera de vivir para toda la gente y para esas naciones. A partir de ahí, de este primer avivamiento, hermanos, el evangelio nunca más se detuvo. Llegaban olas más fuertes en diferentes países y en diferentes épocas, pero siempre estuvo avanzando de manera sostenida. Este primer gran avivamiento, llamada la Reforma Protestante, la Reforma de Martín Lutero, que estaba centrada bajo 5 principios muy importantes, que era solamente la palabra de Dios, solamente era lo que nos iba a regir, la palabra de Dios, las 5 solas de Lutero, sola escritura, sola gracia, solamente era por gracia en la fe en el Hijo de Dios, sola fide, es decir, solamente por fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, solamente por fe en Cristo. Solo Christus, que significa solamente Cristo, solamente hay un camino, solamente es a través de Cristo, no hay nada más, no es por medio de la iglesia, no es por medio de ritos ni de mandas, es solamente por Cristo. Y la quinta es solamente a Dios la gloria, a nadie más,
porque Dios no comparte su gloria con nadie. Sobre estas bases, hermanos, sobre este fundamento, es que se forma este gran avivamiento. Un avivamiento que revolucionó totalmente el evangelio, que revolucionó totalmente todo lo que tenía que ver con la iglesia, y entró en una confrontación con la iglesia institucionalizada, por supuesto. Empezó una guerra que hasta nuestros días sigue vigente. La iglesia que quería dominar, que quería controlar, que quería manipular, que quería gobernar, y que estaba totalmente relacionada con la política, esa iglesia sigue manipulando y sigue trabajando. No importa de la denominación que sea. No estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de todas las denominaciones, aún las evangélicas, que se entrelazan, se quieren entrelazar con el poder para poder empezar a manipular y a tener control sobre las naciones. Pero muy independientemente, la verdadera iglesia de Jesucristo empezó a renacer y empezó a brotar y empezó a surgir y empezaron a surgir movimientos por todo el mundo donde se predicaba la salvación por gracia, la rendición solamente delante de Dios y la vida cristiana basada en las enseñanzas de Jesucristo, la doctrina de Jesús y de los apóstoles, nada más. Después viene otro avivamiento, ya en la época moderna de la iglesia. Es lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa. Algunos de ustedes a lo mejor han oído ese avivamiento de la famosa calle Azusa. Dice Joel 2:28, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Después de una rápida expansión del evangelio por todo el mundo, hermanos, donde hubo muchísimos avivamientos en diferentes países, en el año de 1906, empezando el siglo XX, un predicador afroamericano llamado William Seymour es usado por Dios para predicar en una iglesia metodista que había estado abandonada en la ciudad de Los Ángeles, en la calle Azusa. Era un hombre sin mucha preparación, no se expresaba correctamente, pero Dios lo usó de manera poderosa para traer un movimiento como el de la iglesia del libro de los Hechos en pleno inicio del siglo XX. Mucha gente era bautizada por el Espíritu Santo. Y la predicación de la palabra de Dios se extendió rápidamente por muchos estados de Estados Unidos, donde simultáneamente estaban sucediendo también cosas sobrenaturales, que solamente podían venir de Dios. De esa influencia, de este avivamiento de la calle Azusa, y con la unión de 8 hermanos de diferentes denominaciones cristianas, metodistas, bautistas, es que nace la Iglesia de Dios en los estados de Norte Carolina y de Tennessee, de la que ahora nosotros somos parte, de una iglesia global, donde hay más de 36,000 iglesias locales establecidas en 178 países y somos parte de una congregación de más de 8,5 millones de personas en todo el mundo. ¿De dónde salió eso, hermanos? ¿De dónde salió eso? De un grupo pequeño de personas que, al igual que el profeta Habacuc, sintieron carga por su país, por su comunidad, por sus vecindarios, que se dieron cuenta de que estaban muy cómodos en sus iglesias, mientras mucha gente literalmente se estaba perdiendo y se estaba yendo al infierno todos los días. Gente que no estuvo cómoda en lo que estaban haciendo, mientras veían cómo la gente se perdía. ¿Qué características tuvo este tremendo avivamiento? La primera es que tuvieron un rápido crecimiento de la palabra de Dios. Empezaron a crecer y a conocer la palabra de Dios. Se dio simultáneamente también en diferentes lugares, no solamente fue en Azusa. Al mismo tiempo Dios empezó a mover gente en diferentes lugares y países donde este avivamiento se empezó a replicar. Y algo muy importante, hermanos, en este avivamiento de principios del siglo XX, es que se empezaron a revivir
los dones espirituales que habían estado dormidos. Se hablaba de la salvación, se hablaba del perdón de pecados, del arrepentimiento, de la segunda venida de Cristo, pero las demostraciones de los dones espirituales habían estado apagados. Se predicaba, por supuesto, el Espíritu Santo traía convicción de pecado y había salvación, pero faltaba ese fuego del Espíritu Santo también en medio de los cristianos, en medio de las iglesias. Así es que los dones espirituales, los carismas de Primera de Corintios capítulo 13, 14, 16, en Romanos, todos estos dones empezaron a activarse nuevamente y empezó a haber un despertar más grande en la iglesia, con demostraciones de poder, y había sanidades, y había liberaciones, y había gente hablando en otras lenguas, y había gente siendo bautizada en el Espíritu Santo, y había gente siendo llena del poder del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. Esto es lo que provoca un avivamiento. Que todo lo que Dios había prometido para su iglesia se vuelve una realidad. Este versículo de Joel: y en los postreros días, dice el Señor, derramaré. Esto empezó desde el tiempo de Pentecostés, desde Hechos capítulo 2 hasta nuestros días. El Espíritu Santo se sigue derramando. El Espíritu Santo sigue queriendo hacer algo en medio de toda la iglesia, y lo sigue haciendo el Señor. Y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Pero a veces como iglesia, hermanos, caemos en ese conformismo. Nos vamos estacionando. Y dense cuenta, no estoy hablando de una iglesia local en particular. No estoy hablando de la iglesia Camino de Salvación, Ebenezer, la Crucifixión, el Monte. No estoy hablando de ninguna iglesia en particular. Estoy hablando del cuerpo de Cristo en general, en todo el mundo. Llega un momento, y ha llegado el momento, en que nos empezamos a acomodar. Después de esos avivamientos, nos acomodamos, nos acostumbramos. Estamos disfrutando solamente la brisa del avivamiento, la bendición de Dios que llega a nosotros. Nos congregamos y estamos muy ricos recibiendo la bendición de Dios. ¿Y los perdidos? ¿Y la gente que todavía no está disfrutando de esa bendición? ¿A qué hora vamos a ir por ellos? Por eso es que se necesita, hermanos. Por eso es que se necesita que la iglesia sienta esa carga, que sienta ese dolor que produce ver una comunidad perdida, sin luz y sin esperanza. Por eso nos tienen que doler las noticias. Por eso cada vez que escuchamos de esas masacres, y escuchamos de esos jóvenes perdidos, y escuchamos de esos matrimonios rotos, y de que el hombre levantó la mano en contra de la mujer y la mató, o al revés, o los hijos con los abuelos. Hermanos, cuando oímos eso, la iglesia se tiene que doler. Se tiene que doler y tiene que escuchar la voz de Dios como el profeta Habacuc. Señor, he escuchado tu palabra y temí, tuve temor, porque me di cuenta que yo tengo una responsabilidad. Cuando tú me mandaste y dijiste: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa palabra me compromete. Esa palabra me da una responsabilidad a mí que no puedo evitar. Martín Lutero oyó esa palabra y actuó en consecuencia, y se produjo ese primer gran avivamiento. El hermano Seymour en la calle Azusa oyó esa palabra. Se comprometió con esa palabra y provocó ese gran despertar que alcanzó a millones de personas alrededor del mundo. Y entonces empezamos otra vez hacia abajo. El tercer avivamiento, hermanos, que podemos estudiar. Hubo muchos pequeños avivamientos por acá, por allá, pero los avivamientos globales, los avivamientos que influyeron en todo el mundo, son estos. El tercero fue el avivamiento de los años 60.
de los años 60. Yo iba naciendo por ahí. En los años 60, las iglesias pentecostales, que ya habían sido establecidas, empezaron a tener rápido crecimiento por todo el mundo, mientras que las iglesias tradicionales empezaron a estancar un poquito para luego empezar a decaer. El movimiento pentecostal, con demostraciones de poder, con sanidades, milagros, se extendía por todo el mundo. Pero se empezó a caer en excesos, hermanos. La iglesia pentecostal empezó a caer en falta de preparación y en un correcto estudio de las escrituras y en desórdenes de los cultos con manifestaciones totalmente carnales y espiritistas. Esto fue un sello, lamentablemente, de muchas iglesias pentecostales, incluidas las nuestras, Iglesia de Dios. Fue un sello distintivo en una época. Era considerado o mal visto que un pastor se parara en el púlpito a predicar con un bosquejo estructurado, escrito, pensado, estudiado. No. Se tenía que parar, abrir la Biblia y lo que el Espíritu Santo le revelara en ese momento era lo que tenía que predicar. Y hermano, se cayó en una barbaridad de excesos, gente mal preparada, cultos que no tenían principio, no tenían fin, todo era desorden, todo el mundo hablaba, todo el mundo opinaba, las manifestaciones del Espíritu Santo eran totalmente forzadas, se empujaba a la gente para que se cayera, se le decía repite después de mí para hacerles creer que estaban hablando en lenguas, en fin, una serie de cosas, bailes y cosas en la iglesia que nada tenían que ver con un avivamiento. Eso tenía que ver con la carne. Se cayó en excesos. Estoy hablando de los años 60, 70 todavía. Pero en esa década de los 60, hermanos, inicia lo que se llama el movimiento de la renovación carismática, que llega a influir muy fuerte dentro de la misma iglesia católico romana y de algunos grupos evangélicos. Esto agarró parejo este avivamiento. Se empiezan a dar muchas manifestaciones de salvación y derramamiento del Espíritu Santo en muchos lugares. Y hubo un lugar específico que fue en Pittsburgh, Pensilvania, aquí en Estados Unidos. Y escuchen esto que les voy a decir para que los que viven aquí en la ciudad donde yo les estoy hablando ahorita, hermanos, que es la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana, y vean cómo Dios está interesado en nuestra nación y en los países y en todos lados donde su Espíritu Santo se está derramando. Escuchen lo que les voy a leer literalmente a continuación. Esta crónica de lo que sucedió aquí en esta ciudad donde yo estoy ahorita. A fines de enero de 1967, Bert Gesey comunica a universitarios de la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana, lo que está pasando en Pittsburgh. Y tenemos que ver que esta Universidad de Notre Dame es una universidad fundada por jesuitas. En febrero, antes del retiro de Duquesne, Ralph Kafer va a Notre Dame y narra sus experiencias. Pasado el retiro, del 17 al 19 de febrero, cuenta por teléfono las maravillas sucedidas durante estos días. El sábado 4 de marzo de 1967, un grupo de unos 30 estudiantes universitarios se reúne en casa de Kevin y Dorothy Ranahan, un profesor venido de Pittsburgh, y que les comparte lo que sucedió en Duquesne. El 5 de marzo, el grupo entero pide la imposición de manos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo con sus dones y sus frutos, y que sus vidas sean plenamente hechas a la imagen de Dios. La respuesta no se hizo esperar. Ante todo, experimentaron un profundo cambio interior. Fueron hechos hombres nuevos, pero también recibieron carismas o dones del Espíritu Santo para hablar y para dar con mucha audacia testimonio de Jesús en el mundo actual. Pasada la Semana Santa, sigue diciendo este relato, se organiza en la Universidad de Notre Dame un retiro con el fin de discernir qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios está queriendo a través de estos acontecimientos. Asisten unas 80 personas. 40
de la Universidad de Notre Dame, entre estudiantes, sacerdotes y profesores, y otras 40 de la Universidad de Michigan State. A los que les gusta el fútbol, Michigan State es el enemigo acérrimo de Notre Dame ahora, pero en los 60 se unieron para este avivamiento, entre los cuales estaban Steve Clark y Ralph Martin. La renovación carismática o renovación en el Espíritu Santo había nacido. Todo comenzó con una chispa en Pittsburgh a partir de agosto de 1966. Gracias a la fuerza incontenible del Espíritu, esa chispa se ha propagado como incendio sobre paja y ha invadido los 5 continentes de la tierra. Ahora, a 48 años de distancia, se sigue proclamando con más fuerza por el poder del Espíritu que Cristo vive, que Él es el Señor, que está en medio de nosotros, que nos bautiza con su Espíritu y que con Él glorificamos al Padre de los cielos. Así termina este relato de alguien que vivió eso, hermanos. Ahora, el que está narrando esto es un sacerdote católico de Polonia, un sacerdote polaco, radicado aquí en esta ciudad donde estoy hablándoles ahora. Eso sucedió en esta ciudad, dentro de la universidad, que a muchos los hace vibrar con el fútbol, con los deportes, y el estadio se abarrota y se llena. En esos años, dentro de las iglesias pentecostales evangélicas, empezó a nacer también el movimiento neopentecostal, hermanos. Ya estoy hablando de los años 70, principios de los 80. Yo recuerdo ya siendo joven dentro de la iglesia, que empezábamos a escuchar lo que estaba pasando estoy hablando de la ciudad de Puebla, en México, ahí en el centro de México. Empezábamos a escuchar lo que estaba pasando en este movimiento de renovación carismática dentro de la iglesia católica. Y recuerdo que había un sacerdote al que le decían el padre Panchito, en una de las iglesias más emblemáticas de la ciudad de Puebla, donde este hombre empezó a predicar como si fuera un predicador pentecostal. Se olvidó de los ritos, se olvidó de las misas, se olvidó de todo, mandó cubrir todas las imágenes que había en el edificio, las cubrieron con sábanas, con tela, y el hombre predicaba como un predicador pentecostal, lleno del Espíritu Santo. Los días martes a las 9 de la mañana o desde las 8 de la mañana, me parece que era el culto de sanidad. Era una iglesia católico romana. Todas las iglesias evangélicas cristianas de nuestra ciudad, todos durmiendo el sueño de los justos, muy a gusto dentro de nuestros templos. Y dentro de una iglesia católico romana, desde las 8 de la mañana estaba a reventar de gente, porque era el día que se hacía oración por los enfermos, y hubo infinidad de testimonios de gente siendo tocada por el Espíritu Santo, gente siendo sanada por el Señor, gente encontrando la salvación, el camino de salvación, porque este hombre, sacerdote católico, predicaba la salvación solo por gracia, solo por Cristo, solo por la fe en el Señor, solamente la palabra de Dios, y dándole solamente a Dios la gloria y la honra. Y de ese movimiento empezó a surgir cuando se empezó a combinar con cristianos que estaban viendo lo que estaba pasando. Creció un movimiento grandísimo, un movimiento muy grande, que fue el llamado movimiento neopentecostal, que nace en los años 80. Este movimiento neopentecostal también tuvo 3 características muy importantes. Número 1, se restauró la doctrina del Espíritu Santo y los dones espirituales. Se profundizó más en el estudio de las Escrituras. Se restauraron los maestros de la palabra y los ministerios de Efesios 4. Ya no era predicar por predicar, ahora era enseñanza, era predicación bien estructurada, bien estudiada. Los predicadores se preparaban profundamente en el estudio de las Escrituras para poder exponer la palabra de Dios. Y en este avivamiento es cuando viene el resurgimiento de un mover
es de alabanza, de adoración, centrado 100% en las Escrituras. Algunos de ustedes quizás todavía les tocó parte de esto. Finales de los 80s, 90s. Marcos Witt, Marco Barrientos, Jesús Adrián Romero, Danilo Montero, Miguel Casina, Palabra en Acción, Restauración, todos esos cantantes y grupos, si ustedes se acuerdan, la característica que tenían todos es que los cantos que cantaban eran Biblia, era palabra de Dios. No hablaban de mis emociones. Ay, Señor, es que yo me siento y ahora yo quiero que tú me des y quiero que tú me satisfagas y quiero que tú me hagas sentir. No. Ellos, en esa primera etapa, después algunos ya se desviaron y por supuesto, igual que en todos los avivamientos, ¿verdad? Pero en esa primera etapa, cuando nace este mover del Espíritu Santo, la música, la verdadera adoración, igual que vimos en el Antiguo Testamento, la verdadera adoración estaba centrada 100% en la palabra de Dios, en las Escrituras. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y empezábamos a cantar todo lo que el Señor tenía en la Escritura. Esa fue la característica. Y las iglesias crecieron. Y empezaron a crecer como fuego, ¿verdad? Dios puso su mirada, hermanos, en ese tiempo. Ahora, este movimiento que creció tanto, a lo mejor algunos de ustedes ya no les tocó o no lo pudieron vivir. Algunos nos tocó todavía un poquito de ese gran avivamiento. Pero de pronto otra vez la iglesia se encuentra estancada dentro de sus templos. Dentro de sus templos. Ahí estamos. Cómodos. Sin saber que Dios ya tenía planes para nosotros, hermanos. Sin tener en cuenta que Dios ya tenía algo especial para nuestras vidas. Hermanos, lo mismo pasa en cada ciudad. Lo mismo pasa en cada país, en cada pueblo. Dios ya ha preparado de antemano un tiempo para que su palabra pueda correr liberando a los cautivos. ¿Cómo es eso? Dios te dice lo mismo y nos dice a todos nosotros lo mismo que al profeta Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Para eso el Señor nos salvó. Para eso el Señor nos salvó. Alguno puede decir, es que es casualidad que Dios me trajo a este lugar, a esta ciudad donde tú estás. Es que, no sé, a lo mejor dices, es que yo vine aquí porque tenía la intención de hacer dinero, de hacerme rico, pero Dios te llevó ahí. Dios te trajo aquí, hermano, para que tengas parte de ese propósito, para que cumplas parte de este gran avivamiento que Dios, yo sé que está preparando porque la nación lo necesita. Las condiciones están dadas. Los tiempos están dados, hermanos. Ha pasado mucho tiempo desde aquellos lejanos 80s, 90s. Y en este siglo XXI, los últimos 25 años, la iglesia ha entrado en muchas cosas que se están alejando de Dios. La iglesia se ha conformado ahora con cultos motivacionales, con shows de domingo, con espectáculos, con que mientras más luces, mientras más esto, mientras más sonido, mejor. La música refleja la condición de la iglesia. Canciones totalmente insulsas, totalmente sin ningún contenido bíblico, solamente con repeticiones emocionales, tratando de que la gente brinque, salte, se mueva y ya, qué avivamiento. No, el avivamiento es arrepentimiento. El avivamiento es buscar a Dios en las Escrituras. El arrepentimiento es humillación delante de Dios. El arrepentimiento es que haya libertad para los cautivos. El arrepentimiento es salvación. El avivamiento es salvación. El avivamiento es que mucha gente sea salva. Eso es el avivamiento. Pero no en sus emociones. No es una manipulación de emociones. Es una convicción profunda
en nuestro espíritu. Y las condiciones están dadas ahorita. Las condiciones están dadas. Déjeme terminar con este pasaje que puede ayudarnos a entender un poquito lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo no tengo duda de que Dios quiere un avivamiento aquí donde yo estoy, en esta ciudad, y donde quiera que tú me estés viendo, porque el mover de Dios es para todo el mundo. Si ustedes se acuerdan, en la historia bíblica, en tiempos de la reina Esther, el pueblo judío, para variar, estaba en peligro de ser exterminado y aniquilado. Sin embargo, su tío Mardoqueo le dice de parte de Dios estas palabras en Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther. Porque ella decía, no, es que yo no voy a hacer nada. A mí me trajeron aquí de reinita y yo no. Y Mardoqueo le mandó decir a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora déjame decirte estas mismas palabras de parte de Dios. No pienses que escaparás de la persecución que Satanás ha lanzado sobre tu ciudad, sobre nuestras comunidades, sobre nuestro país y sobre la iglesia del Señor donde quiera que vivas. Porque si callas absolutamente en este tiempo, el avivamiento, la predicación y la salvación de miles de personas vendrá de alguien más. Y tú y tu familia se perderán la bendición, aunque sean salvos, así como por fuego. Pero quién sabe si para este momento de la historia Dios te trajo a la ciudad donde vives. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso, hermanos, cuando nos metemos a pedir un avivamiento de parte de Dios? Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo por el pecado. No creas que ya hiciste mucho por el evangelio. No hemos hecho nada. Mientras haya personas que necesiten ser liberadas del pecado, hermanos, nuestro trabajo no ha terminado. Mientras haya ciegos espirituales a los que haya que abrir los ojos, nuestro trabajo no ha terminado. Dejemos de perder el tiempo en cosas que no edifican y solo nos distraen, y volvamos, como en todos estos grandes avivamientos, nuestra mirada al cielo, y con un corazón quebrantado digamos al Señor: Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, y veremos cuán grandes cosas van a suceder cuando el Señor escuche nuestra oración. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la historia registra todos estos grandes avivamientos de tu Espíritu Santo sobre nuestro mundo. Señor, yo sé y yo siento en mi corazón que estamos a la puerta de otro mover fuerte de tu Espíritu, Señor. Prepara a tu iglesia, prepara a la iglesia, Señor, para que pueda seguir siendo ese mensajero
para que la iglesia pueda seguir liberando a los cautivos, para que la iglesia pueda recibir este nuevo mover de tu Espíritu Santo en estos tiempos, Padre. Muchas gracias. Gracias por tu palabra y gracias por cada persona que ha prestado su atención, Señor, a escuchar este mensaje. Bendíceles en nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga mucho, y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana para cerrar este tema, Aviva tu obra. Veremos cuáles son las características y los resultados de un avivamiento. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.